Buenas tardes de nuevo, ahora que ya están grabando. Las preguntas que le hizo sobre este retiro al ChatGPT Fernando Gascón están impresas, o sea que se os puede o bien fotocopiar, si queréis, habláis con Lucía y os las damos, o Fernando, ¿hay forma de que tú se las envías? Se las puedo enviar por email. Eso es. Que me envíe un email, o facilito mi email y los envío. Vale. Perfecto, así casi mejor, ¿eh? Los interesados, porque son muy interesantes las respuestas sobre este retiro y sobre la bibliografía que vamos a emplear. Lo que contestó es verdaderamente asombroso, que fue lo que nos llevó a la charla que luego Fernando desarrolló estupendamente y además la amplió explicando bien lo que era las utilidades del chat. Las charlas, la charla de ahora y las meditaciones se basan en experiencias mías, en meditaciones que llevo haciendo desde hace muchos años, tanto aquí como fuera, como en India, en Nepal, en Bután, donde yo me muevo. Y están todas recogidas en este libro y ampliadas con bibliografía. Menos que lo que os voy a decir ahora es somero, pero se puede ampliar con... Aquí están todos los autores, desde psicoanalistas hasta físicos cuánticos, etcétera, y las teorías originales en las que yo me fundo, en las que yo me baso, para el que quiera ampliarlo, los conocimientos. Lucía, si el que quiera el libro para profundizar, Lucía los pone a la venta. Los libros que hay allí están todos a la venta y el que quiera alguno, son todos sobre meditaciones. Lucía os dice el importe. Ese dinero es para la fundación, no es para mí. Y la fundación lo emplea, ya sabéis, en sus fines fundacionales. Bueno, entonces el tema mío de por la mañana era una invitación al autoconocimiento, con el que empezábamos estas jornadas. Lo más importante en un barco es la brújula. La brújula nos sirve para no perdernos en la niebla. Pero si no tenemos un destino, tampoco nos sirve para nada la brújula, ¿no? O sea que son dos cosas muy importantes, que es el destino lo primero y luego la brújula. Elegir el destino es muy complicado. Es una de las tareas más difíciles y nos lleva toda una vida. Y hay gente ya que tenemos una edad que todavía estamos a ver qué destino es el mejor. Es como el inserso, estamos buscando. Entonces la brújula también, pues hay que afinarla, no siempre. En navegación se llama colimar, es ver si esa brújula realmente apunta al norte o está loca. A veces Del barco sabemos muy poco y de la brújula nada. Nosotros somos el barco y la brújula que tenemos, pues somos bastante ignorantes. Pensamos que somos lo que pensamos, nos identificamos con nuestros pensamientos. Y es el primer error. En lo que os dimos en el díptico, hablamos de un autor que es Antonio Damasio, que es un neurofisiólogo muy conocido, portugués, pero que él trabaja en Estados Unidos, investiga allí. Y su libro se llama El error de Descartes, en el que dice que Descartes dijo pienso, luego existo, ¿no? Él realmente disiente, no está de acuerdo con esa afirmación desde el punto de vista neurológico, neurofisiológico, no filosófico. El cerebro es una herramienta y nosotros, si nos identificamos con esa herramienta, vamos a tener grandes problemas. Por eso os voy a explicar cómo es la herramienta y luego por qué identificarse con ella. El primer libro que leí yo al respecto, pues os hablo de hace igual 30 años, fue de un catedrático de Oxford, español, José Antonio Jáuregui, antropólogo. José Antonio Jáuregui para mí fue uno de los
pioneros él es como antropólogo, se basa no en pruebas de laboratorio o de estudios neurofisiológicos, sino en estudios antropológicos. Él, en su libro El ordenador cerebral, fue el precursor. Es un libro que, si lo pudieseis conseguir, es excelente. Digo podéis porque ya no está reeditado y se puede conseguir en librerías de ocasión. Es un libro fantástico. Yo invité a José Antonio Jauregui a dar una conferencia en Gijón hace muchísimos años. Hombre que estuvo propuesto para el Premio Príncipe de Asturias, muy brillante, fue catedrático en Los Ángeles, en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, en Oxford, y luego acabó en España en la Universidad Pública de Navarra. Pero detrás de Jauregui, ya los neurofisiólogos, y desde otra perspectiva, también tenemos otro aquí que se titula El cerebro nos engaña, de Francisco Rubia. Os traje dos como ejemplo, hay muchos, pero el de Antonio Damasio es un clásico, es muy interesante. ¿Qué pensaríamos de alguien que diga yo soy el hígado? O yo soy un riñón, o yo soy mi vejiga, o yo soy pues una rodilla? A todas luces pensaríamos que, bueno, que no está bien, ¿no? Sin embargo, cada parte de nuestro cuerpo podría decir perfectamente que somos nosotros, puesto que todos nos constituyen. El cerebro podría decir perfectamente yo soy tú. Pero realmente no. Nosotros somos un conjunto un conjunto de células organizadas que forman órganos, y los órganos forman sistemas al servicio de la vida. Nosotros utilizamos toda esa materia viva para algo. A veces lo utilizamos para cosas muy villanas, vulgares, otras veces le damos una categoría superior. Pero en ningún caso somos nosotros. Viktor Frankl, que es otro de los autores que menciono, dice en su libro El hombre en busca de sentido, que él vio entrar en los campos de concentración ángeles y convertirse en demonios, y entrar demonios y dentro convertirse en ángeles. Quiere decir que realmente no sabemos quiénes somos, hasta que las circunstancias nos hacen salir de nosotros algo muchas veces desconocido. En situaciones, por ejemplo, de pánico, pues una madre puede abandonar a su hijo. En frío, tú le dices, tú seguramente, si hay un incendio, dejarías a tu hijo. Te va a decir que nunca. Pero el pánico hace que tu cerebro trabaje en automático y salgas corriendo. Luego a lo mejor te das cuenta que dejaste el hijo dentro, pero saliste corriendo, ¿no? Entre madres e hijos es más excepcional. Pero en un teatro en llamas es muy común que la gente entre en pánico y se maten unos a otros. Generalmente en las grandes tragedias de estas veis que hay más muertos por aplastamiento que realmente por el incendio en sí. O sea, nos matamos unos a otros porque el pánico nos lleva a pasar por encima de quien sea, porque lo primero es salvarnos nosotros. Con lo cual, tú puedes ser el pacífico don Javier, que estaba aquí hoy hablándonos de la parroquia, y hay un incendio, a lo mejor don Javier es el primero que sale por encima de nosotros. Ni él mismo lo sabe. O al revés, uno que ves que es un cantamañanas, que dices, bueno, este nos deja a todos aquí tirados, y a lo mejor esa persona es la que responde mejor. Son las circunstancias los que van a hacer de nosotros, los que van a sacar a la luz lo que realmente tenemos dentro. Entonces, ¿el cerebro qué es? Bueno, el cerebro es como si yo me identifico con este ordenador o con mi móvil. Yo digo, yo soy esto. Bueno, todos pensaríamos que me estoy reduciendo mucho. Es un reduccionismo, porque estoy comparándome con una utilidad. O sea, esto es algo útil, entonces, pero limitado. Pero lo que sea este teléfono móvil, pues creo que soy yo, y algo más avanzado como es una computadora, pues yo soy esta herramienta. Y somos esta herramienta, realmente somos un ordenador, somos un móvil, somos cualquier otro tipo de herramienta, con lo cual es la herramienta la que nos posee a nosotros.
porque nos identificamos o somos algo más. Bien, para eso tenemos que saber qué es el cerebro. Y vamos a hablar del cerebro porque en cuanto veamos lo que es el cerebro, va a ver quién quiere ser, identificarse con él. Entonces el cerebro lo traje aquí. Este es un cerebrín. Este cerebro nos va a explicar cómo evolucionó el cerebro desde los reptiles más inferiores. Y todo lo que hay dentro de esta muñeca rusa es cerebro, todos lo tenemos, y de ahí viene la mayor parte de nuestros problemas y de nuestros múltiples yos. Que esos múltiples yos nosotros nos empeñamos en reunirlo en un yo único, pero que no existe un yo único. Bueno, tenemos el primer cerebro que tenemos, y lo tenemos todos, es un cerebro reptiliano. Eso lo tienen todas las lagartijas, las serpientes, todos tienen este cerebro. Este cerebro es muy limitado, solo tiene dos funciones: el movimiento, el cambio espacial, se puede mover, y el instinto de conservación y de reproducción. Con lo cual, este cerebro tiene agresividad, tiene defensa, tiene huida, se mueve para buscar alimentos y nada más. Le falta un parámetro que es el tiempo, no sabe lo que es el tiempo este cerebro. Es aquí, ahora. Come, mata, se defiende, es lo único. Vive exclusivamente para reproducirse, para sobrevivir y reproducirse. Lo tenemos todos, este cerebro reptiliano, no se salva nadie. Pero fuimos evolucionando y del reptil pues fuimos pasando, vamos a dar un salto, bueno, reptiles y aves. Damos un salto evolutivo y nos metemos en los mamíferos. Los mamíferos ya forman una capita que está por encima de este cerebrín de reptil, y la diferencia, este es el cerebro de un mamífero inferior, de un ratón. Este cerebro ya tiene otra capa más. Esta capa nueva ya le da otras facultades que no tenía el reptil. Por ejemplo, la vida en relación, puede relacionarse con otros de su especie, ya puede barajar ciertos aspectos del tiempo, por ejemplo, almacenar comida. Los ratones almacenan comida, con lo cual ya tienen una cierta previsión. Su cerebro ya parece un concepto rudimentario de tiempo. O sea, mañana, como puedo pasar hambre, voy a almacenar lo que sea, nueces, ¿no? Por lo demás, tiene exactamente lo mismo que el reptil. Su conducta sexual, reproductiva, su agresividad para atacar y defenderse, y su libertad. Es un poco más libre. Es un poco más libre que el reptil. Puede elegir entre nueces, avellanas y poco más. Puede elegir vivir aquí o vivir allí. Esas son todas sus libertades. Pero seguimos evolucionando y de esos mamíferos inferiores pasamos a otros mamíferos más superiores, como pueden ser pues las vacas. Vamos a dar un salto grande en tamaño y en evolución. Mamíferos superiores. Los mamíferos superiores ya tienen otra capa de cerebro. Entonces, tienen tres cerebros: el del reptil, el del ratón y el de la vaca. Y aparecen algo nuevo que ya tenía el ratón en rudimento, pero la vaca ya lo tiene más desarrollado, que es lo que llamamos sistema límbico. El sistema límbico es una estructura en el centro del cerebro, cerca del tálamo, que consta
de dos estructuras muy importantes, que es la amígdala y el hipocampo. La amígdala es responsable de respuestas agresivas, de emociones, de instintos relacionados con la sexualidad no reproductiva, etc. El hipocampo está relacionado con la memoria. Aparece un concepto nuevo que es el de memoria a largo y a corto plazo y algo rudimentario parecido a las emociones. O sea que dentro de la amígdala, dentro de lo que llamamos sistema límbico, se desarrolla algo muy importante que son las emociones. Las emociones que todos conocemos, que van desde la alegría, la tristeza, la agresividad, y todo eso está mediado por hormonas. Quiere decir que las hormonas o neurotransmisores van a hacer que nuestro estado de ánimo, que esas emociones fluctúen. La dopamina, la serotonina, etcétera, etcétera, pueden hacer que seamos happy o estemos hundidos. Al final. Y las vacas, los caballos, ya tienen el sistema límbico más desarrollado y por eso son capaces también de desarrollar cierta afectividad. Las vacas nos conocen, los caballos nos conocen. Entre ellos también tienen un comportamiento en grupo. Se toleran y en grupo sobreviven. Las cebras en África, si no fuesen manadas de cebras o de ñus, no sobrevivirían. Entonces es más eficaz el grupo que el individuo. Pero tienen cerebro de reptil, cerebro de ratón y cerebro de vaca, donde aparece algo nuevo. Que conocen y les une algo a los demás. ¿Les une el qué? Bueno, pues en el caso de un caballo conoce al dueño. La vaca también conoce al dueño. ¿Que se enamora del dueño? No, eso hay que esperar a los perros. Ya están más evolucionados. Pero bueno, tú si vas con pan, las vacas van a comerte el pan y los caballos igual. Si vas con zanahorias, ellos recuerdan quién les da las zanahorias, ¿no? O quién le pegó. Ya tienen ese sistema límbico desarrollado. Evolutivamente superiores aparecen los primates y los simios. Dentro de los monos, dentro de los grandes simios están el gorila, el orangután, hay algún otro, y el ser humano. O sea, el ser humano está considerado un gran simio. O sea, somos simios. Y ahí aparece algo nuevo, que es las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que nos hacen ver en las expresiones de los demás, por ejemplo, ellos leen en tu cara si estás enfadado, si estás alegre, y son capaces de reproducir o anticiparse. Si tú pones cara de enfadado, el gorila interpreta que estás enfadado y él ya se prepara para defenderse, porque cree que lo vas a atacar, o al revés, si pones cara de alegría, un perro sabe cuando estás enfadado o cuando estás alegre, ¿no? Es gracias a las neuronas. ¿Por qué se llaman neuronas espejo? Porque ellos reproducen en tus expresiones las suyas propias. Si enseñas los dientes, saben que estás enfadado porque ellos cuando enseñan los dientes también es porque están enfadados. Entonces dicen, esta persona, o vamos, en este caso, este otro mono, lo veo muy contento. Bueno, pues yo cuando veo esa conducta, pues es que yo estoy contento, quiere decir que él está contento. O sea que la neurona espejo es que yo me veo en los demás para bien y para mal. Diremos que son rudimentos de empatía. La empatía nace en las neuronas espejo. Nos empezamos a ver en los demás. O sea que ya tenemos los grandes simios que tienen cerebro de reptil, de ratón, de vaca y de mono. Y ellos todos tienen no saben que tienen tantos cerebros dentro. Y aparece la última capa donde, a ver,
la última capa, que se llama neocórtex o corteza gris, que a pesar de ser finita, muy finita, tiene solo 80% de la masa del encéfalo. O sea que lo que llamamos masa gris, cuando dicen que alguien es muy inteligente, dice, tiene mucha sustancia gris. Bien, la sustancia gris, que está toda arrugada en forma de circunvalaciones, pues circunvalaciones, es donde reside pues la inteligencia superior. El ser humano es más inteligente, puede con muchos más datos elaborar más cosas. Entonces, ¿eso en qué se manifiesta? En la habilidad. Por eso los primeros hombres se llamaban el Homo fabrics, el Homo habilis, etc. Porque ya hacían cosas. Esa sustancia gris te permite pues, tallar la piedra, hacer herramientas, crear hachas, etcétera, todo lo que sabemos en la evolución desde la prehistoria hasta ahora. Y hay algo, veis que cantidad de cerebros, y todos están funcionando a la vez. No es que... Y tú no sabes cuál de ellos está funcionando. No lo sabes. Por eso dice Víctor Frankl que tú puedes entrar como un demonio y convertirte en un ángel o al revés. Porque tú no sabes cómo va a responder esto. Y por último, dentro de ese neocórtex aparece un rasgo puramente humano que se llama corteza prefrontal, que es dentro de ese cortes de esa sustancia gris a nivel de la corteza frontal, un área que se llama prefrontal, no sé si es el área 10, creo recordar, ahí aparece algo muy importante, que es un juez que va a escuchar a todos estos a la vez y va a decidir a quién le hace caso. O sea que ese juez, que es una zona del cerebro muy pequeñita, cuando recibe toda esa información, por ejemplo, tú ves a un enemigo, pues te pueden pasar por la cabeza todas las cosas del mundo, ¿no? Matarlo, correr, muchas cosas. Quien decide qué haces es la corteza prefrontal y lo va a decidir en base a un programa. Ese programa una parte pequeña es genético, o sea, hay una cierta predisposición, pero todo el resto es aprendizaje. O sea, nos lo programan desde pequeños. Es muy interesante el concepto este, porque nosotros, esa corteza prefrontal, en algún momento de nuestra vida tenemos que decirle, ojo, ahora tomo el mando yo. Ahí está ese yo, y hasta ahora no lo encontramos aquí. La corteza prefrontal es la que va a decidir, por ejemplo, a un grupo, a estos que está de moda ahora, las manadas que se dedican a violar chicas, pues es el que va a decidir si esta chica la violo o no la violo. El cerebro del reptil le va a decir que sí. El cerebro del ratón le va a decir también, viólala, mira, muy guapa. El otro cerebro, pues a lo mejor también. Ya los más afectivos, como puede ser el del perro, el del caballo o el del mono, a lo mejor ya le dice, no tienes por qué violarla, porque ya estableces una serie de relaciones con ella a través de las neuronas espejo, la ves sufrir, la ves llorar, y eso te inhibe la conducta. Pero al final, quien decide es el lóbulo prefrontal, que al final es el que dice sí o no. La violo, no la violo. Y esa corteza prefrontal está programada, bien o mal, en principio por nuestros padres y luego por el entorno, y se está programando hasta que alguien decide reprogramarla. Ese alguien se supone que es el yo, la conciencia, que es otro elemento nuevo que vamos a tocar ahora, que de repente no está de acuerdo con las decisiones de su corteza prefrontal. Ahí aparece un elemento nuevo. Yo me identifiqué con estas muñecas y a lo largo de toda mi vida me seguí identificando. Habrá mucha gente, yo esta charla la di muchas veces y en un grupo de empresarios me dijeron,
que estaban muy orgullosos de lo que habían conseguido en la vida, me dijeron, ¿cómo no voy a ser yo mi cerebro? Muy orgulloso de su cerebro. Mi cerebro, gracias a mi cerebro conseguí muchas cosas, ¿no? Me identifico plenamente. Yo soy lo que pienso. Entonces mañana, si te da un ictus y te quedas bobo, ¿quién eres? ¿El listo o el bobo? O un Down es menos persona que tú. Un síndrome de Down es menos persona que tú. O sea, que una persona que tenga un cociente intelectual de 180 es más que uno que tenga 80. Eso daría lugar a muchas cosas, como las que se hicieron en la Alemania nazi, de la eugenesia, etcétera, etcétera, de que haya personas de primera, personas de segunda, personas de tercera. Pero además esa misma persona, de un cociente de 180, un hombre triunfador, puede tener un tumor cerebral y quedarse como una lechuga. Entonces ya no es personal, ¿verdad? Lo matamos. Porque ya no piensa, como no es personal, lo liquidamos. Y realmente el concepto de persona tiene que ir más allá de esto, que al final es una suma evolutiva de cerebros por encima de cerebros según vayamos adaptándonos al medio y a las necesidades. Pero hay algo por encima de esto, que es la consciencia, y esa consciencia es algo todavía por definir. Los neurocientíficos no se ponen de acuerdo. De hecho, estos meses atrás había un congreso en Europa para llegar a una especie de consenso de qué era la consciencia por neurólogos, neurocientíficos. No está muy claro quién piensa el pensador. Sería esa la pregunta. ¿Quién piensa el pensador? Tú piensas sobre ti mismo y eres autocrítico y tienes discusiones contigo mismo. Lo primero que tenemos que saber es que cuando esto nos dice la corteza prefrontal, nos dice esto es bueno o malo, ya lo decidió antes que en el subconsciente, y cuando nosotros decimos esto es malo, milésimas de segundo antes ya la corteza prefrontal ya dijo que era malo. O sea que ni siquiera ella nos da las órdenes a nosotros. Cuando se hacen resonancias magnéticas PET, se ve que se activan zonas, por ejemplo, de inhibición de la agresividad mucho antes de que esa persona sepa que va a inhibir su conducta agresiva. O sea que cuando él dice no, le dices mata a ese pollo, y entonces esa persona pues está pensando si matar al pollo o no, y decide no matar al pollo. Bueno, pues esa inhibición, hay una hipercaptación en ciertas zonas del cerebro que están inhibiendo la conducta agresiva, pero mucho antes de que él diga no mato al pollo. O sea que el cerebro ya decidió no matar al pollo antes de que tú sepas que no vas a matar al pollo. Quiere decir que el cerebro va por libre. De eso explica lo que hablaba Viktor Frankl, de que en un campo de concentración no sabes en esas situaciones límite cómo vas a responder. ¿Qué parte de este cerebro va a responder? Si el reptil, la vaca, el perro. No lo sabemos. Ni siquiera estando entrenados. Sacerdotes buenísimos en campos de concentración fueron verdaderos animales, y personas, hasta incluso presidiarios, fueron ángeles para porque no sabían quiénes eran para nada. La mitad de nosotros, el 90% de nosotros, nos identificamos con nuestros pensamientos. Y de ahí empieza el sufrimiento. El sufrimiento. Y este retiro se trata de eso, de no sufrir. Y lo primero que tenemos que hacer es saber esto, que sufrimos porque esto tiene un programa, que tiene miles de años, que nos va a dar unas órdenes, nos va a decir unas cosas que las vamos a identificar como parte de nosotros mismos, y vamos a sufrir por ellas. Apegos. El cerebro funciona por adicciones. Todo funciona por adicciones. El amor es una adicción. Cuando nos enamoramos liberamos mucha oxitocina. Entonces esa parte del cerebro está happy. Cuando nos desenamoramos por una frustración tenemos un mono. El desamor produce un dolor parecido al mono, al síndrome de abstinencia, porque ya no tenemos el chute de oxitocina. Pero como eso a todo, el cerebro funciona por chutes de neurotransmisores que nos suben y nos bajan. Fíjate qué lamentable.
Al final somos chutes. ¿Y eso tiene solución? Sí tiene solución. Cuando sabemos exactamente dimensionar lo que estamos viviendo y sintiendo, podemos modularlo. Esa parte, esa parte nuestra que piensa el pensador es la que es capaz de procurar cambios muy importantes en nuestra vida. Puede llegar un momento que estés muy identificado con tu dolor. Un dolor que viene de la infancia, por ejemplo. Porque hayas tenido una mala infancia, una mala educación. Y eso te está causando hablábamos antes del hipocampo, que es una parte del sistema límbico. El hipocampo está lleno de recuerdos que nos torturan, nos modifican la afectividad. Y este lóbulo prefrontal, esa corteza prefrontal, es una máquina del tiempo. Porque está constantemente recogiendo información del pasado para escudriñar el futuro. O sea, que tú dices, si yo por esta calle de niño me pegó una pandilla, eso queda grabado. Y siempre que pases por esa calle, el cerebro te va a decir, ojo, que pueden pegarte. Es más, se anticipa y evita que pases por esa calle. En eso se basa, a nivel del subconsciente, se basa la mayor parte de los síndromes adaptativos, que llamamos síndromes adaptativos, que cruzan con ansiedad. Entonces vivimos recogiendo datos del pasado y nos ponemos en circunstancias, reproducimos, hacemos una simulación de futuro y estamos empezando a sufrir por cosas que no sucedieron. El cerebro está viviendo en el pasado y en el futuro constantemente. Eso es un mecanismo, una adaptación de supervivencia. Para que la gente que va por los bosques hace 20.000 años, ellos tenían que saber que si iban por ahí, que había muchos lobos, pues si transitaban de noche los lobos los podían atacar. Entonces recordaban que el camino ese era peligroso y la conducta les anticipaba. Es el experimento que hizo que hizo Pavlov con las cabras neuróticas, ¿no? Y es el mecanismo de la neurosis. Pavlov tenía unas cabras, tenía perros, o sea, Pavlov era un cabrito, ¿eh? Y a todos los animales que tenía les hacía perrerías. Pues a las cabras, no sé si eran cabras o ovejas, pero bueno, no eran los perros, seguramente serían ovejas. Todos los días, a una hora concreta, les ponía un lobo. Estaban encerradas las cabras. Y a esa hora él pasaba un lobo atado, y eso desencadenaba pánico en las ovejas, obviamente. Ellas no sabían si el lobo estaba atado o no estaba atado. Solamente el olor ya las ponía histéricas. Bueno, hace muchos días, hasta que dejó de pasar el lobo. Muchas de esas ovejas se enfermaron de miedo. O sea, ese estrés aumenta el nivel de cortisol y ese nivel de cortisol mantenido tiene unos efectos demoledores sobre la salud. Cuando tenemos los niveles de cortisol muy altos durante mucho tiempo, nos va a producir una inmunodepresión y nos va a producir unos cambios muy importantes que nos predisponen a infecciones y a tumores y a más cosas, a muchas más, ¿no? O sea que la ansiedad no solamente es algo muy desagradable, sino que además te deja, cuando se mantiene, te expone a enfermedades serias, incluyendo el cáncer, ¿eh? O algún tipo de cáncer. Cuando Pavlov dejó de pasar los lobos, o sea, un día decidió, hoy ya no hay lobo. ¿Qué ocurrió? Que las ovejas siguieron manteniendo a la misma hora la misma conducta, empezaban a temblar, se juntaban, hipersegregaban, jugos gástricos, etcétera, etcétera, saliva, muchas cosas más. O sea que desarrollaron un cuadro crónico neurótico. Ya no había lobo. Pero ellas, su
cerebro les estaba diciendo, puede venir el lobo, y la respuesta fisiológica era de defensa y huida. Quiere decir que cuando nosotros tenemos un miedo real o ficticio desde hace mucho tiempo, desde muy antiguo, es nuestra respuesta fisiológica, no imaginada, no psicológica, sino fisiológica, es exactamente igual como si estuviese el enemigo delante de nosotros. O sea que un suceso del pasado nos puede seguir haciendo el mismo daño que en su momento. O sea, vamos a arrastrar ese dolor, ese miedo, y nos va a causar los mismos efectos demoledores sobre la salud. Ya no digo sobre el confort psicológico, sobre la paz, no. También a nivel fisiológico, úlceras de estómago y muchas más cosas. Hay muchas enfermedades relacionadas con eso. Y el problema es que nosotros pensamos que es verdad. O sea, no nos damos cuenta que nuestro cerebro es una máquina de simular, un simulador. Y en esa simulación nos está haciendo sufrir cosas que no sucedan o no sucederán nunca. Los especialistas en salud mental dicen que de todo lo que nos imaginamos no sucede ni la 10ª parte, pero sufrimos por el otro 90% que no sucede. O sea, estamos sufriendo por un 90% de cosas que nunca van a suceder. Bien, pero están ahí en esa memoria. ¿Y en esa memoria desde cuándo? Nadie lo recuerda. Los 5 primeros años de vida son importantísimos. Un psicólogo evolutivo que a mí me encanta, psicoanalista, es Winnicott. Este libro habló mucho sobre Winnicott y nos habla de esas heridas de la infancia que están manejando todo el miedo del futuro sin que nosotros lo sepamos. Para nada. Nosotros ni somos conscientes ni recordamos para nada. Sin embargo, está ahí. Y nuestra corteza lo está usando para hacer simulaciones constantemente. Y vivimos con ansiedad, vivimos con miedo, vivimos aterrados. No somos felices, no tenemos quietud. Y todo es una mentira, todo es una simulación. Bien, ¿se puede tratar? Sí, desde el punto de vista médico, sí. Y psicológico también. Pero también lo podemos tratar, primero, con conocimientos, sabiendo lo que nos ocurre. Eso los psicólogos son los que tienen que enseñar que ese proceso, eso que viene el coco, no deja de ser nada más que algo que te está ocurriendo en un órgano llamado cerebro. Y por otra parte, la solución de conflictos que puedan quedar ahí enterrados, sacarlos a la luz, que en eso se basa la terapia Gestalt y también se basa el psicoanálisis. Generalmente, tanto Freud como otros psicoanalistas consideran que ese retroceso vale para poco. Solamente vale para identificar la causa, pero no para repararla, porque tú no puedes viajar al pasado. Pero una vez que la identificas y tú te desligas del cerebro, o sea, lo consideras como un órgano que te está dando un ordenador que te da de vez en cuando errores, como la inteligencia artificial que nos decía Fernando hoy, que puede dar errores, ¿no? Pues el cerebro da muchos errores. Lo que pasa es que nosotros no lo vivimos como errores, lo vivimos como algo muy real, y lo peor de todo no es eso. Lo peor es que nos hace sufrir y nos enferma y nos impide de ser felices. En Estados Unidos hay un psiquiatra en Nueva York, que a mí me encanta, y lo conocí en su momento, que se llama Mark Epstein. Mark Epstein tiene 2 libros, que uno es Contra el yo, realmente es una deconstrucción del yo, es decir, yo no soy ese, o sea, yo no soy mis pensamientos. Luego empieza la otra parte de la película, entonces ¿quién soy yo? ¿No? Bien, eso entronca con el retiro. Luego tienes otro libro que es Pensamiento sin pensador. ¿Quién piensa el pensador? Entonces, cuando yo soy consciente de que mi cerebro es un órgano, cuando tengo hemorroides, ya tengo hemorroides, ¿no? Soy consciente. ¿Por qué? Porque da unos síntomas. Pero el cerebro tiene hemorroides. Pero nosotros nos identificamos. Yo soy una hemorroide. Ese es el problema, ¿no?
No somos capaces de decir, mi cerebro tiene hemorroides. No, yo tengo hemorroides. Y no, el cerebro hay que tratarlo desde varias perspectivas. Las dos meditaciones que vamos a hacer esta tarde, son precisamente qué hago yo con ese cerebro neurótico. Dentro de los grandes grupos de problemas que tiene el cerebro hay dos grandes grupos, ¿no? Uno es la mente neurótica, que somos el 90%, y luego la mente psicótica, que son palabras mayores. Ahí no vamos a entrar, es un terreno médico y psicológico puro, ¿no? Ahí hay otra, diríamos que el cerebro no solamente tiene un mal programa, el software, sino que además le está fallando su bioquímica, ¿eh? Y son palabras, eso no se puede manejar con el teclado. Ahí hay que intervenir químicamente, ¿no? Con medicación, y son palabras mayores. Cuando nos acercamos a una persona, o en este retiro estamos hablando de la parte sobrenatural del ser humano, esa parte que intuimos, esa parte de misterio que buscamos los buscadores, tenemos que identificar qué parte de nuestro cerebro se está acercando a esa búsqueda, porque podemos buscar por miedo. Por ejemplo, mucha gente reza para que cure su hijo o cure a alguien, o para que apruebe un examen un hijo que no estudia, y eso es lo muy frecuente. Pero ¿qué parte se está acercando? Bien, el error es no te hagas esa pregunta. No nos podemos acercar a lo sobrenatural con esto. Esto es una herramienta. Y en un momento de nuestra vida le tenemos que decir a la herramienta que es una herramienta. O sea, llega un momento que según estamos creciendo, estamos haciendo un proceso que se llama de individuación, que es separarnos de lo que nos une a cosas que nos impiden ser nosotros mismos. Primero nos separamos de la madre, del padre, de nuestro grupo social, a través de la adolescencia. Y llega un momento en la vida que también nos tenemos que separar de ese falso yo. Diremos que es el último proceso de individuación. Y decirle al cerebro, yo no soy tú, no voy a permitir que me hagas infeliz. No voy a permitir que me amargues mi vida con tus chorradas. Y eso es para lo que se utiliza la contemplación, la meditación y a lo que llaman los budistas el vacío. Pero también en mística cristiana se llama, por ejemplo, la mística medieval inglesa, y en un libro maravilloso que se titula La nube del no saber. Y el maestro Eckhart y Tauler eran dos místicos cristianos del siglo XIII, pues en su libro que versa sobre la nada, la nada es vaciarse, no hacerle caso al cerebro, y ahí se utilizan muchas técnicas. A mí me encantan las técnicas de los primitivos cristianos, que al final es centrarte en un mantra, como hacen los budistas, como hacían los padres del desierto. Hay un libro muy bonito que se llama El peregrino ruso, que a lo mejor alguno leísteis, y de lo que se trata es que tu cerebro no se desmadre y empieza a pensar tonterías. Entonces te centras en una idea. Los mantras al final tú puedes decir, me gusta el chocolate con leche, y eso es un mantra. Porque el mantra no es que tenga poderes mágicos. El mantra lo que hace es que el cerebro esté ocupado con un bucle y no le dé por pensar chorradas. Porque el cerebro es muy aficionado a pensar chorradas, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Pero hay una fórmula mucho mejor que no os la desvelo ahora, sino cuando hablemos en las meditaciones posteriores, mejor que andar diciendo me gusta el chocolate con leche, más eficaz, que es hablar con tu cerebro y decirle, se acabó la tontería aquí, tú eres mi tablet, tú eres mi ordenador, y el que da las órdenes soy yo. Y te estoy dando las órdenes de quiero ser feliz.
Para eso tenemos que romper. El último día os hablaré de esos mensajes de ruptura que aparecen subliminales en los evangelios y que son interesantísimos. Porque tanto Buda como Jesús utilizan esos mensajes de ruptura. Por ejemplo, uno de Jesús interesantísimo es: hasta que no aborrezcas a tu padre y a tu madre, no me podrás seguir. Dirá, ¿eso lo dijo Jesús? Sí, señor. Buscarlo. Deberes, tenéis una Biblia en la mesita. Se lo pido a ChatGPT. Búscaselo, busca. Bueno, pues venga, búscalo en el ChatGPT, a ver qué dice. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Eso quiere decir rompe con esas enseñanzas, con eso que te están lastrando, y que es el momento ya que seas tú, que te liberes de ese lastre. Pues seguir a Jesús no significa tienes que odiar a tu padre y a tu madre o aborrecer. El verbo que utiliza Jesús es el verbo aborrecer. Aborrecer es, podríamos decir, que no estés ligado a tu pasado, porque eso te está impidiendo avanzar. Y en cosas que no puedes solucionar. Nadie puede volver para atrás a solucionar cosas. Lo único que podemos es mirar para adelante. Pero tiene otras cosas muy interesantes, como deja que los muertos entierren a los muertos. Búscalo también, por favor, Fernando. No será hasta que no aborrezcas a tu padre y a tu madre, no podrás seguirme. Sí, es más o menos, porque hay distintas versiones de esa frase, pero esa es la más, la traducción es la más literal, porque no, hay otros que ponen odiar, pero realmente el verbo griego que utiliza el evangelista es aborrecer. Otra muy guapa, que me gusta mucho es... El Evangelio de Lucas. Dice Lucas 14:26, del Nuevo Testamento de la Biblia. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está claro. Está claro. Ese evangelio es extraordinario, ¿no? Pero hay otro más, que es el que deja que los muertos entierren a los muertos. Pero hay uno que me encanta y que se interpreta mal, que es: si vas a depositar una ofrenda en el altar y tienes alguna deuda pendiente con alguien, vete, sálgala y vuelve. Y entonces depositas la ofrenda. Significa que tú no puedes acercarte a la vida espiritual si tú tienes tus deudas psicológicas, porque vas a utilizar la espiritualidad como terapia. Y entonces ni es terapia ni es espiritualidad. Quiere decirse que si esto enferma, no lo curas con religión, porque esto es un órgano. Y también, si tenemos un problema espiritual, tampoco lo puedes resolver pensando. Se trata de saber lo que es fruto de un órgano, lo que es función, lo que es la función de un órgano, y lo que es esa parte espiritual que no sabemos definir y que es intuitiva desde el principio de los tiempos, que para los creyentes, pues Jesús nos dijo unas cuantas cosas muy importantes que nos dan la clave de cuál es la terapia del alma. Hay un benedictino, Ansel Grum. Ansel Grum tiene unos libros maravillosos sobre la terapia del alma desde el punto de vista cristiano, preciosos. Pero no es terapia del alma, no estamos intentando curar una neurosis, un trastorno de ansiedad generalizado yendo a misa o haciendo retiros espirituales, porque entonces ni curaremos. Si es verdad que se puede hacer a la vez, pero necesitas por una parte un guía espiritual y por otra parte necesitas un psicólogo, un psiquiatra. Uno va a resolver esos problemas, diríamos, fruto de este software equivocado, y el otro te va a encaminar pues, hacia la vida espiritual de la forma que sea, ¿no? A través, en principio, pues del silencio. La terapia del silencio es fundamental, por eso os decía que
esta ocasión, este retiro, hay que aprovecharlo porque en las ciudades no lo hacemos, para pasar en silencio y darle vueltas a las cosas que hablemos, dejar que calen y procurar que nos hable el silencio. Y decirle al cerebro cuando hable, decir, cállate, anda, guapín. O sea, el cerebro hay que mandarlo a callar, porque dice muchas chorradas. El cerebro es un órgano que está al servicio de la supervivencia para que el lobo no te coma. No tiene más funciones. Tú tienes, es una herramienta estupenda. Y gracias a esa herramienta evolucionamos en muchos aspectos en medicina e ingeniería, gracias a la herramienta. Pero la herramienta no puede dominar al dueño de la herramienta. La inteligencia artificial no puede llegar a controlarnos a nosotros, que es lo que decía Fernando hoy. Si la inteligencia artificial nos sustituye, estamos acabados. Si el cerebro nos sustituye, estamos acabados. Y lo que está ocurriendo en esta sociedad es que están fomentando las adicciones, las autoadicciones, para tenernos absolutamente controlados. Por ejemplo, una de las adicciones más potentes es la adicción al sexo. La adicción al sexo libera dopamina, libera un montón de cosas, por ejemplo la pornografía y otras adicciones, que hace que tú te comportes como un adicto a cualquier otra droga de abuso, a la marihuana o peores aún. Pero hay muchas más. En amor hablábamos de la oxitocina y el amor. Ahora había un chiste que decía que dejar de fumar es muy fácil porque dejo de fumar todos los días. Bueno, pues en el amor podríamos decir que el amor es estupendo porque yo me enamoro todas las semanas. Lo que te estás chutando con emociones fuertes y tu cerebro, tú lo llamas amor, lo puedes llamar como te dé la gana. Al final eso no es amor. La gravedad del tema es que te aparta del amor auténtico, por un lado, y luego porque eres una persona infeliz. Y vas a hacer infeliz a todos los que te rodean, ¿no? Bien, entonces en esa búsqueda de la felicidad y del equilibrio y de la ecuanimidad, lo primero que hay que tener en cuenta es que al cerebro lo hay que mandar callar, no hacerle caso, nos va a contar una cantidad de chorradas, porque va a estar haciendo simulaciones. Dice Michio Kaku, sabéis que es el físico cuántico de la Universidad de Columbia, fue el descubridor de la teoría de cuerdas, es muy interesante todos los libros que tiene publicado. Dice Michio Kaku que el cerebro es una máquina del tiempo, viva atrás y adelante, porque está constantemente ahí. Es para lo que está, para que no la palmemos, para en un mundo tan difícil, pues hacernos sobrevivir. Es una máquina, pero el gran reto del buscador y el gran reto de este retiro, que es Adolfo ayer durante la cena os lo vino a decir, el gran reto es decir, bueno, entonces si no soy lo que pienso, ¿quién soy? No le busques respuesta, cállate, medita, contempla. La respuesta te va a venir sola. Lo que está claro es que no eres lo que piensas, lo que no está claro eran tus angustias, tus miedos, tus ansiedades. Tú no eres eso. ¿Qué soy? Bueno, es muy difícil. A mí me preguntaron hace muchos años que, ¿qué buscas? La verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues no lo sé, todavía no la encontré. Lo que hay es que buscarla. La buscar, y lo que tienes que saber es dónde no buscarla. Si la buscas dentro de ti mismo, en tu coco, el coco está limitado. Está clarísimo que estamos limitados. El hombre es una obra incompleta. Hay un problema ahí antropológico, no coincido con el obispo, en que antropológicamente somos hijos de Dios, somos la cumbre de la creación, somos una caca. Y cuando cogemos el telediario nos afirmamos en que somos una caca. Partiendo de la base de que somos una caca, tenemos que ver si esa caca tiene potencial. Y el único potencial que nos saca de caca es el amor, y ahí viene la doctrina cristiana, por lo que yo estoy aquí también, y por lo que yo apoyo a la Iglesia a pesar de muchas diferencias con ella. Es un milagro que yo esté aquí y que haya acudido el obispo y haya acudido, pues, porque yo soy un hereje. Pero un hereje cargado de amor y de positividad para que avancemos y sigamos ese mensaje de amor de Jesús, sigamos ese mensaje de amor y de que nos lleva a la felicidad, al equilibrio y al abandono. Lo del sermón de la montaña, ¿no?, que es tan maravilloso, en ese abandono tenemos que vivir, ese abandono a la providencia, que es no nos preocupemos por lo que no es preocupable,
que es el 90% de las cosas, las que no son preocupables. Todo lo que nos preocupa son cuestiones culturales, educacionales. Si tú lo analizas, piensas, te darías cuenta que eres tonto de baba. Porque estás sufriendo por cosas que te metió ahí. Es como si este ordenador le meto ahí, pues, insultos, ¿no? Yo abro el ordenador y me empiezo a llamar gilipollas. Me cabreo con el ordenador. Pero a ver, ¿quién puso ahí gilipollas? Alguien escribió gilipollas en tu pantalla y tú sufres. Bueno, es un ordenador. Si tu cerebro te está diciendo eso, ¿quién te lo puso? Pues tu padre, tu madre, la escuela, no sé, alguien. Y tú, pum, te identificas con ese mensaje. No, apágalo. No te identifiques. Pero para eso tienes que tener claro que somos una suma de cerebros, que funcionan todos a la vez. Y quien decide es el entorno, las circunstancias, hasta incluso la vida hormonal va a hacer que uno de estos cerebros funcione o no. Quiere decir que estos cerebros, tú bañas este cerebro en testosterona y el dueño de este cerebro se convierte en un macho man, que es lo que le pasa a los adolescentes. Este cerebro, que es igual que el mío, si está lleno de testosterona, eso es un violador en potencia. A partir de una edad que no hay testosterona, es muy bajo, pues este cerebro se vuelve muy tranquilín. Bueno, pero eso también pasa con la agresividad y pasa con muchas otras cosas. El cerebro va a responder a la liberación de unas sustancias, de unos neurotransmisores, que dependiendo de ¿qué hace un psiquiatra cuando alguien está deprimido? Bueno, pues en una depresión de estas reactivas, pues le puede dar un inhibidor de la recaptación de la serotonina para que aumente la serotonina y esa persona así, ¡bum!, revive. O sea que, ¿dónde está la magia? La magia solamente está en una sustancia que, dependiendo de su concentración, nos hunde o nos hace felices. Cuando estamos por encima de eso, sabemos eso y logramos estar, no significa que no podamos sufrir una depresión, pero ya no la vamos a asociar con el yo. Ya no digo yo estoy deprimido, sino yo creo que lo correcto sería decir mi cerebro está deprimido. Y yo lo estoy aguantando al tonto este de aquí arriba. Como dices, tengo un cólico renal, o tengo un cálculo biliar, o tengo la próstata inflamada y llevo todo el día veando. No dices, yo estoy todo el día como si fuese una de tus características, ¿no? No. Es tu vejiga, o es tu próstata, o es tu riñón, o es tu pulmón. Pues cuando estás triste o alegre, no eres tú, es esta máquina de pensar, que es una herramienta excelente, maravillosa, pero que tiene que estar a nuestro servicio. Eso exige disciplina. Los ejercicios espirituales y estos retirios tendrían que servir para que esto estuviese a nuestro servicio, no ser unos esclavos de ella. Y si enferma, como enferma el hígado, hay que ir al médico y al psicólogo, porque puede enfermar por muchas causas. Pues hay que tratarlo. Pero no lo confundas con yo estoy enfermo, mi cerebro está enfermo. ¿Y el yo qué es? Bueno, entramos en el terreno de Michio Kaku, que hablamos antes del físico cuántico, para decir que ese pensador que piensa, que nos ve, soy capaz de verme a mí mismo, pues es una red. Cada vez se cree que pertenecemos a una red universal, que es como si fuese la nube de la que hablaba hoy Fernando, una nube cargada de información y que nosotros estamos enganchados por un mecanismo similar al entrelazamiento cuántico, que si entráis en el entrelazamiento cuántico es algo asombroso, y que nosotros estamos resonando, diríamos que estamos enganchados a una nube, que esa nube es una de las meditaciones que vamos a hacer hoy, va a ser sobre esa nube. Esa nube es la que las religiones la expresan de otra forma, porque daros cuenta de la antigüedad que tienen las religiones, pero en el fondo es nuestra verdadera identidad. O sea, nosotros pertenecemos a algo que nos supera y que ignoramos. Cuando somos conscientes que pertenecemos a eso que nos supera e ignoramos, pero nos sentimos importantes. Si pensamos que solamente somos un cerebro que sufre, somos una caca.
Cuando pertenecemos a algo que nos supera, nos sentimos, vamos a llamarlo ya que estamos en Covadonga, nos sentimos hijos de Dios, hijos de algo que nos supera y que no está para censurarnos, para criticarnos, para castigarnos o para llamarnos pecadores, sino que estamos en evolución. Es como si fuese se parece mucho a la inteligencia artificial. Todos estamos creciendo, aprendiendo y evolucionando juntos. El concepto de individuo desaparece y se convierte en un colectivo que está aprendiendo de sus errores, se está autocreando, y ahí es una de las cosas más importantes y con lo que acabo. Hablamos de los reptiles que no tienen libertad. ¿Tú crees que un reptil es libre? No, él solamente puede correr y aparearse y comer, no tiene más libertad. A medida que vamos evolucionando, aumentan las posibilidades de hacer cosas distintas y el ser humano es libre totalmente. Esa libertad es la gran maravilla, porque ahí nosotros vamos a decidir. En vez de echarle la culpa al mundo, a los demás, a la educación, es cuando nosotros vamos a dar el carpetazo y decir, la libertad es decidir lo que quiero hacer para mi vida. Estudiamos la brújula, ahora buscamos el sentido, y Viktor Frankl dice, el que tiene un porqué encuentra el cómo. Tenemos que tener un sentido claro en nuestra vida. Si no tenemos sentido, para nada nos sirve todo lo que habla hasta ahora. El sentido, tener la brújula sana, es parte de una espiritualidad sana también. La parte psicológica es un tema, como cualquier órgano, que es terreno de los profesionales. Si tenemos un problema mental, para eso están los psicólogos y están los psiquiatras. No hay tantos problemas mentales como pensamos, hay muchos menos. Había una, ¿quién era? Era de Hamlet, de Shakespeare. La obra de Hamlet decía, me reino por un caballo, ¿no? Los psiquiatras seguro que dicen, me reino por un loco. La mitad de la gente que acude no son locos a un psiquiatra, a un psicólogo, son gente perdida, desorientada, sin sentido. Eso conduce a la enfermedad, cuando hay esa pérdida de sentido. El sentido es muy importante y para encontrar sentido lo primero es que tenemos que mirarnos al espejo, reírnos mucho de nosotros mismos, bajarnos de la burra y decir, estoy creciendo, estoy evolucionando, soy una obra inacabada, pero tengo muchas ganas de acabarla. ¿Qué tengo que hacer para acabar esta obra bien? ¿No? Entonces, en la parte sobrenatural del ser humano merece la pena ser explorada. Las religiones sirven para eso. La religión, que es un fin en sí misma, no es buena. La religión es guía, no es fin, ¿no? Que alguien nos vende una religión como eso serían sectas, ¿no? La religión es una invitación a la libertad. Ayer decía Adolfo que estas charlas que vamos a dar es una invitación a la libertad, a que busques libremente. Y nada más. Luego vamos a tener hablé de dos cosas, que era el individuo dentro de esa red cósmica, y luego qué hacemos con toda la porquería que fuimos acumulando en el cerebro, qué hacemos con ella. Bien, entonces hay dos meditaciones a continuación. Otra se llama Charlas con Voxita 1, que está en YouTube, que es qué hago yo con toda la porquería que fui acumulando a lo largo de mi vida en el coco. Bien, sé que la tengo, vale, estoy de acuerdo contigo que estoy de mierda hasta aquí. ¿Y ahora qué? Bueno, yo te voy a decir qué hacer con la mierda. Y la segunda parte es, y esa red cósmica de Michio Kaku, realmente cómo la podemos sentir. Perder el miedo, porque en el momento que eres consciente de eso, que perteneces a algo que te supera, en ese momento pierdes el miedo a la vida. Pierdes el miedo y empiezas a disfrutar. El 90% de infelicidad es miedo. Queremos asegurar las cosas, queremos que todo sea para toda la vida, agarrarlo. Y eso está claro que es de idiotas. Ya nosotros somos caducos, nada más nacer, nacemos como los yogures, con fecha de caducidad. El intentar que todo sea permanente es un gasto de energía. Y mientras tenemos ese afán de que todo, que nada se nos escape de las manos, asegurarlo todo, somos infelices. Vivimos, dicen los filósofos chinos, que un hombre solo no puede guardar 2 carros de esmeraldas. O somos felices o intentamos
guardar tesoros que no nos sirven para nada. Yo opto por la felicidad y eso es el objetivo de las charlas. Nos quedan 3. Las otras son más breves que estas, o sea que no os asustéis. Y las otras son las que me quedan, son muy ligeritas. El que quiera profundizar sobre este tema que hablé hoy, este libro está muy documentado, porque ahí habla ya de autores y de meterse en harina con más profundidad. Y sin más, le voy a dar el paso a Mariana Menéndez Paredes, psicóloga sanitaria, especialista en duelo y trastornos de la personalidad, que nos va a hablar de narcisismo espiritual. Perdón, Armando, ¿cuál es ese libro? ¿El de Michio Kaku? Michio Kaku. ¿Cuál es el libro? ¿Me lo pasas? ¿El libro de Michio Kaku? Bueno, luego la bibliografía os la podemos dar, pero ya os la daré. Pero ahora es un libro árido, pero guapo. O sea, es para leértelo piano. No, gracias. De nada.